Ahora sí, ya tenemos conexión, por fin. Buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros. Qué felicidad. Empecemos con avisos parroquiales. Los avisos parroquiales, para que se acuerden que aquí en Estados Unidos está la semana entrante, va a ser la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias. El santo de los Estados Unidos, Thanksgiving. Entonces, por ser esa fiesta, no vamos a tener clase la semana entrante. Retomamos nuestras clases después de que llenemos la barriguita con el pavito y con las cositas ricas, ¿ya? Pero bueno, démosle gracias al Señor por las cosas buenas que el Señor nos da, por tantas maravillas que el Señor es con nosotros, que es bueno. Y le pedimos a Dios por tantas personas que están pasando bastantes necesidades. Hay mucha gente que, gracias a Dios, nosotros podemos tener cosas y celebrar y tener una comida y sentirnos libres de que no nos van a hacer nada por dar gracias por las cosas buenas. Y hay mucha gente que por decir gracias a Dios ya con eso, y además no tienen con qué, ¿ya? Así que como decían en mi casa, es de bien nacidos el ser agradecidos. Es verdad. ¿Ya? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy pues vamos a tratar un tema un poquito especial, ¿ya? Y es el tema sobre el Espíritu de Dios en la Biblia. O como nosotros lo conocemos, el Espíritu Santo, ¿ya? Pero antes de empezar a hablar del Espíritu Santo, comencemos por lo más básico, por el principio. ¿Qué dice la Biblia cuando hablamos de el Espíritu? ¿Qué es eso? ¿Ya? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa eso del Espíritu? Y se los voy a leer. Bueno, sencillamente, tenemos dos textos muy conocidos. Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era caos y confusión, y el Espíritu de Dios, depende de la traducción que tengan, dice revoloteaba o planeaba encima de las aguas del caos, ¿ya? O sea que ya hay una primera mención del Espíritu de Dios como que planeando o revoloteando, si les gusta esa palabra, esa traducción. Pero también en Primera de Samuel 18:10 se los voy a leer así: al día siguiente le vino a Saúl el espíritu malo y andaba frenético por palacio, mientras que David tocaba el arpa como de costumbre. Y Saúl tenía una lanza en la mano. Y ya sabemos lo que va a hacer. Saúl le arroja la lanza a David. O sea que también hay un espíritu que no es bueno. Él dice el texto, Saúl se le metió, ¿cómo es que dice el texto? A Saúl un ataque, dice mi traducción, un ataque del mal espíritu. Es decir, lo posee el mal espíritu. O sea que ahí, para los antiguos, hablar de espíritu era hablar de algo que puede ser o bueno o puede ser malo, ¿ya? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que lo hace a uno bueno o lo puede hacer malo? Ellos utilizaron la palabra en hebreo ruach. Ruach. Tienen que hacerla como que si se le hubiera tragado un pelito en la garganta y quieren sacarlo así. Ruach. Como ven acá. Ruach.
Pero ¿cómo podemos traducir ruach? En nuestra traducción español lo llaman espíritu. Y así salimos muy felices y contentos. Pero que ellos tienen una forma más concreta de hablar del espíritu o del ruach. Ruach, si seguimos Génesis capítulo 1, dice que el ruach de Dios era el que estaba volando sobre las aguas del caos. Y mientras el ruach de Dios vuela sobre las aguas del caos, Dios dice que se haga la luz y la luz se hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que este ruach de Dios está trayendo a la creación, digámoslo así, o al caos que nos podía reinar, va a empezar a traer orden, belleza, va a empezar a traer vida. Entonces, ruach podemos traducirlo como vida, orden. Es decir, el ruach de Dios trae vida o trae orden a las cosas. Pero el ruach de Dios, ¿cómo va a ser ese ruach de Dios? Ellos lo pensaban y lo decían, es como si por encima del agua se sintiera como un soplo, como un aire que va como moviendo la basurita y la va echando para un lado y empieza como a aclarar las cosas. ¿Ustedes no han tenido esa experiencia? Si hay en el campo o si van a la playa, que cuando empieza a hacer viento, como que la polvareda y las cosas empiezan como a separarse del camino, de lo que sea. Inclusive, ya más modernos que somos, utilizamos unos pequeños ventiladores para quitar el polvo por ejemplo, de las cosas de la computadora. Hay como unos ventiladores chiquiticos con una fuerza para quitar ese polvo, y las famosas aspiradoras, que lo que hacen es que con el viento... Exacto, o sea, ruach para ellos también lo pueden traducir como viento. Es un viento, porque es como que soplando y cada vez que sopla como que va abriendo espacio, va abriendo camino, va haciendo algo de ese espacio y de ese camino. Pero al mismo tiempo, ese ruach produce cosas. O sea, no solamente limpia, sino que produce, hace que las cosas comiencen a surgir. Así que otra palabra con la que podemos traducir ruach es energía. Energía. Ya como la energía que hace que las cosas funcionen. La cámara que tenemos al frente de nosotros funciona gracias ¿a qué? A que tiene energía de un teléfono celular que tiene una batería, que es la que tiene esa ruach, dirían ellos, esa energía. La luz eléctrica que tenemos aquí en el salón, estos bombillos funcionan ¿por qué? Porque hay energía eléctrica que hace que estas luces funcionen, ¿ya? Así que, ¿cómo podemos traducir ruach? En la Biblia siempre lo van a poner espíritu. Pero es más que esa noción de espíritu. Es una energía, es un viento, es algo que tiene como fuerza en sí mismo. Es por eso se le dice el Espíritu de Dios. Exacto. ¿Y cómo decían ellos? Ruach es algo que sabemos que existe, no lo vemos, precisamente no lo podemos ver. Como dicen en mi pueblo, las brujas, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. ¿Ya? Igual decían ellos, el espíritu no sabemos cómo decírtelo concretamente, pero de que existe, existe. ¿Ya? Existe.
Y miraban y decían, oye, ¿y por qué las nubes se mueven? ¿Quién mueve cómo se mueven esas nubes? ¿De dónde sale la fuerza que hace que esa nube se mueva? Claro, ellos no tienen los conocimientos científicos que tenemos nosotros, ¿ya? Ellos veían las nubes moverse, veían los árboles, que las ramas de los árboles iban para y dice, pero ¿qué fuerza es la que está haciendo que eso se mueva? Que las nubes que están tan altas se muevan, o que las hojas de los árboles, las ramas de los árboles se muevan. ¿Quién está ocasionando? ¿Qué hace que eso se mueva? Decía, no lo vemos, pero se siente, es decir, sabemos lo que hace. Las nubes se mueven, las ramas de los árboles se mueven. Si vamos en un barquito, ya aquella época cuando no habían motores todavía, ¿qué ponían en el barco para que se impulsara el barco? Las velas, esas telas que colgaban en los barcos para que lo que sea que hay ahí lo empuje. ¿Qué es ese que empuja? Nosotros ya sabemos, es el viento. Ellos lo llamaban rúa. Rúa. Es una rúa que es lo que mueve todo esto. ¿Ya? Es rúa. Por ejemplo, decían ellos, ¿cómo distingues tú a un ser vivo de un ser muerto? El muerto no tiene vida. ¿Y cómo sabes que no tiene vida? No respira, no mueve. ¿Y qué es la respiración? ¿Qué es respiración? Aire que anda por ahí andando así. El aire que entra y sale. ¿Ya? ¿Cómo se llama? O sea, ¿dónde está eso? Eso lo venden en botellitas, eso lo... Ya, o sea, ¿de dónde? Acuérdate, ellos no tenían los conocimientos científicos de ahora. Yo decía, pero ¿qué hace que un ser vivo se le infle aquí el pecho, la barriga? No sé por qué lado se le infla, pero cuando entra algo para adentro y le sale por aquí, por la boca, ¿qué es eso que entra y sale del ser humano que hace que esa criatura esté viva? Esa cosa que entra y sale y que hace que esté viva, lo vamos a llamar ruaj. O sea, pobrecitos, no tenían más de dónde pegar. Entonces, ruaj, ¿ya? Cuando tienes frío, ¿cómo haces para calentarte las manitos cuando no existen los guantes? Haces esto. Y utilizas el aliento o la... ¿Y por qué si cuando entra frío y sale caliente? O sea que lo que sale, ¿qué es? Es energía. Es energía. O para enfriar la sopa, ¿qué haces tú? Bueno, o es caliente o es frío, entonces ¿qué es lo que sale? Para que enfriar la sopa, ¿tú qué haces? Pero mira, si tú soplas, sale aire frío. Pero si tú haces, sale caliente. Eso es como... ¿Ya? Entonces, ese aire que entra y sale, ¿cómo lo llamamos? Ruaj. Y, por ejemplo, las mujeres pobrecitas cuando van a dar a luz, ¿cuál es el ejercicio que le dicen a las mujeres que tienen que hacer? ¿Y cómo respiran? Y esa respiración, ¿qué es lo que hace? Como que la... O cuando tú te enojas, ¿cómo respiras? Como un toro. Como un toro. ¿Cómo llamamos a ese? Rúa. Sí, porque, o sea, es algo que ellos saben que existe, que hay ahí, que trae vida, que es energía,
que sopla, que mueve, pero ¿qué es? Bueno, es un rúa. Es un rúa. Y aquí viene la parte cachambrosa de la cosa. El rúa no se ve, pero vemos que sí, que sí funciona, ¿ya? La respiración no la vemos, pero funciona. Las nubes se mueven, las hojas de los árboles se mueven y sí funciona. La sopa se enfría, nuestras manos se calientan. Funciona. Entonces, ¿es el rúa material o espiritual? Pero la energía, ¿es material o espiritual? Espiritual. Pero es producida por materia. Sí, pero tú la ves como materia. Y el aire que entra y sale, Tú no la ves, no es materia. pero ¿es material o espiritual? Es espiritual. Material. Material. Aire que entra y sale. Material. Interesante el asunto. Muy. La energía es... O sea, sabemos que hay energía, inclusive que los seres humanos producimos energía. Sí, ¿Eso es espiritual o material? material. No se ve. Aunque no se vea, es que una cosa es que sea invisible, pero ¿es material o es espiritual? Ellos querían una palabra para el viento. Rúa. O rúa sería. Sí, rúa. ¿Ya? Lo tienen que producir primero la materia. La energía, la luz, pongamos, no sé ya como material que es hecho por un hombre. Esta luz. Sí, pero ¿qué hace que eso funcione? La energía, la electricidad. ¿Eso es material o espiritual? No tiene forma, no es material. No tiene forma, no es material. Movimiento de electrones. Es material. Material. Y ellos iban a decir lo mismo. El Ruach no es espiritual, pero no es material así de cosa concreta. Es como una materia diferente o especial. Acuérdate, no tenían los conocimientos científicos que tenemos ahora, de los electrones y de los protones, y de que aquí hay una cosa invisible que se llama oxígeno, ya que es un gas natural que tenemos. Ellos no sabían eso. Ellos veían que y estás vivo. O sea, no tenían más conocimiento los pobres, ¿ya? ¿Y qué era eso? Yo decía, pues espíritu no es. No sabían que era líquido Pero, por ejemplo, ven que hay viento. sólido o gaseoso. El viento se puede atrapar. Tú atrapas el viento en una botellita. Pero hay viento. Y te dice, pero, ¿y de dónde viene? No, yo no voy a saber. ¿Sabe dónde viene o dónde Ya va? yo veo cómo se mueven las hojas, pero ya eso es todo lo que... Eso es lo que ellos hablaban de Ruach. Y cuando hablan del Ruach de Dios, era más o menos la misma idea. Aquí hay algo que viene de parte de Dios, que aunque no lo vemos, pero es una realidad concreta, digámoslo así, no material, así como somos ahora, ¿ya? Pero es una realidad, ¿ya? Así como sabemos que hay energía, pero a ojo limpio no la vemos. Sabemos que hay oxígeno, pero a ojo pelado no vemos el oxígeno. Pero hay algo, ¿ya? Ustedes no han practicado eso en su casa, que ustedes van con calcetines, con medias puestas y frotan los piecitos así y tocan a otra persona. El zzz, Yo lo hago constantemente. sí, el zzz que le hacen a uno, ¿ya? A veces tiene que flotar, camina por una alfombra y pasa eso. No, exacto. O no han visto que ahí en las ferias ponen como una bola de cristal con una electricidad adentro y tú pones los deditos y hace tss, tss, sale así como explotan. O sea, todo eso, ellos no tenían nada de eso. ¿A qué llamaban eso? Ruach. Pero a Saúl, le entraba un Ruach malo. O sea, había una energía, había una electricidad, había un no sé qué malo, ¿ya? Pero en el Génesis está el Ruach de Dios
que trae vida, que trae orden, que trae cosas buenas. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hace que un ruaj sea bueno o que un ruaj sea malo? Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Gálatas, no Galantes. Gálatas capítulo 5. Carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 22 al 23. A ver quién lo encuentra. La Biblia más veloz del oeste. ¿Ya lo tienes tú ahí, Mirta? Délo, por favor. 5, 22 al 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como esta. ¿Cómo sabemos que el rúa es bueno en vez de un rúa malo? Porque ese rúa, ¿qué es lo que produce? Léelo otra vez. En cambio, lo que el Espíritu produce es Lo que el rúa produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo sabes que el rúa que tú tienes es bueno? Porque eso es lo que produce ese rúa en ti. Hoy en día, si ustedes son muy jóvenes, a ustedes no les tocó nada de esto, pero ¿se acuerdan del catecismo antiguo? A uno le decían que los frutos del Espíritu Santo son. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan que a uno le enseñaban eso? Que hay dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23, lo que acaba de leer Mirta. Vuélvelos a leer. El cambio, lo que el Espíritu produce es Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Rúa es bueno? Porque eso es lo que produce. ¿Cómo sabemos que el Rúa es malo? Pues será lo opuesto a todo eso. En vez de producir amor, produce odio. En vez de producir paz, produce guerra. Pero eso no lo vemos, ¿cierto? Que eso no sucede en este mundo. Que hay un Rúa que produce odio, guerras, divisiones. No existe. Eso no existe, de verdad, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. Eso es lo que ellos se imaginaban con ese concepto de Rúa. ¿Cómo sabemos que este Rúa proviene de Dios? Porque esto es lo que produce este Rúa. Esto es lo que produce este Rúa. Y por ejemplo, este Rúa lo experimentó José cuando estaba en Egipto. ¿Y cómo lo experimentó José en Egipto? Porque decía que el Rúa de Dios le permitía a él interpretar sueños. Y por eso José en Egipto era conocido porque interpretaba los sueños. ¿Ya se acuerdan las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Ya? O de los que estaban encarcelados, que eran una canasta de panes y el otro tenía unas canastas de uvas y los pájaros iban comiendo las uvas y todo eso, las panes y todo. Ya, es decir, y decía el texto en José en Egipto, en Génesis dice, solamente conocemos un hombre en Egipto que puede interpretar eso porque el Rúa está en él. Es decir, ¿por qué José podía interpretar bien los sueños? Porque tenía un Rúa que le daba eso, exacto, le daba eso. Y el profeta Daniel, que también Daniel en sus visiones y en sus sueños que él veía por la noche, también Daniel capítulo 4 versículo 8 hablaba de eso, que él era el Rúa me transportó, decía él. Es decir, como que me agarró el Rúa y me hizo ver alguna cosa. Hoy en día diríamos, ay, este Rúa está fuerte. ¿Ya?
Pero no crean que es mentiras. Hay muchas tribus indígenas que utilizan hierbas para hacer como esos viajes espirituales que llaman ellos, como ¿cómo se llama esa hierba? Ayahuasca, Ayahuasca. la- Y otra que dan, que yo vi los niños perdidos, ya me entendí en otra cosa. Que en Colombia los que se perdieron los indígenas, en los muchachitos. Ah, sí. Una película, hay una El película. que lo encontró tomaron una cosa que es parecida a la ayahuasca, que por eso lo encontraron. Que era como para meterse en esos viajes espirituales, ¿ya? Claro, y eso es lo que ellos decían. Daniel dice, el Espíritu me hizo ver cosas, el Ruach me hace ver todas estas cosas. O sea que es interesante que el Espíritu, ¿cómo sabemos que el Ruach te llega a ti y produce cosas buenas? Ellos lo van a asociar a el Ruach que viene de Dios. Porque lo que produce mal no es Ruach de Dios, no es esa fuerza, ese viento, esa energía que no viene de Dios. Padre, ¿hasta dónde puede estar el límite entre un pito de marihuana y la psiquiatría, verdad? Eso hay que preguntárselo a los psicólogos. Yo no soy psicólogo, de verdad. Eso sí yo no lo sé. Pero te cuento un chisme bíblico. Un chisme bíblico más bien arqueológico. Se encontró en un antiguo templo en Judea, templos antiguos, ¿ya? O sea, se encontró porque simplemente se cubrió con tierra para que no lo destruyeran el ejército de Asiria, que estaba invadiendo todo el territorio. Entonces lo cubrieron de tierra como para decir, cuando se vaya la invasión y la guerra, venimos con palas y lo destapamos y seguimos la cosa común y corriente. Desafortunadamente no pasó, quedó cubierto de tierra. Al descubrirlo los arqueólogos, encontraron que a la entrada del santuario donde se adoraba a Dios había 2 pilares para el humo que ellos ponían en el santuario, en el templo. Un pilar tenía resinas, todavía tenía residuos de resina, de incienso y de otras hierbitas para el incienso. Y el otro pilar tenía residuos de resina de otras hierbas, incluyendo Marihuana. cannabis. Oh. Oh, sí, eso es más viejo que la moda pequeña. Sí. Eso es viejo. O sea que, como tú dices, ¿qué diferencia habría entre marihuana y un éxtasis de ellos? Bueno, para ellos hacía parte del culto. O sea, estamos hablando de siglos y siglos antes de Cristo, ¿ya? Siglos y siglos antes de Cristo. Pero quiero llamarle su atención a este personaje, Besael, que está en Éxodo capítulo 35, del 30 al 31. Vamos a buscar Éxodo 35, del 30 al 31. Para que se acuerden del nombre de Besael. ¿Se acuerdan que había un cantante que decía suavemente? ¿Cómo es la canción? Suavemente, bésame. Facilísimo. Suavemente, besa él. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Éxodo 30. No me lea los subtítulos porque eso es el traductor que puso. 35 del 30 al 31. ¿Qué dice? Moisés dijo entonces a los hijos de Israel: miren, Yahvé ha designado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, Ajá. y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo. Mira, gracias. Eso está muy interesante, ese Besael. ¿Sabes por qué? Porque Besael, dice el texto, que Dios lo ha llenado de espíritu, de Ruach, ¿para hacer qué? Trabajos de ciencia, inteligencia, capacidad de toda clase de trabajo. otra clase de trabajo. Y Besael va a ser como digamos así,
el encargado, el maestro en jefe de todas las construcciones que tienen que ver con el templo de Dios. O sea que Besaleel está lleno de ruaj para hacer que la presencia de Dios sea visible en medio de nosotros. ¿Por medio de qué? De su trabajo, de la forma como él va a tallar, cómo va a utilizar el oro, la plata, los metales, la madera, todo eso para que la presencia de Dios esté presente en medio de nosotros. Pero me encanta el nombre de Besaleel, porque Besaleel, ustedes ya que saben hebreo, él significa Dios, como Rafael, Miguel. Aquí está es B-E-C-A-L-E-E-L. Ah, bueno, Besaleel. Él significa Dios. Besaleel. Exacto. Él significa Dios. Él significa Dios, ¿ya? Zel, como dices tú, C-A-L. C-A-L significa sombra. Sombras nada más. Zel. Zel. Sí, tú tienes razón. No es Besaleel, sino Betzalel. Betzalel. Me faltó una L. Z-A-L y sombra. Besaleel. Sí. So, Zal. Sombra de Dios. Z-A-L, sombra. Y la B, al principio del hebreo, significa en o dentro. Pero es con S y no con Z. ¿Cómo se dice? Entro. La sombra En de Dios o dentro. Dentro de él. B es con Z porque es za. Aquí dice con S. Está mal escrito. Porque, o sea, traducido literalmente sería B-Z-A-L. Besaleel. And Betzalel significa el que está dentro o el que está en la sombra de Dios. Betzalel es el que está en la sombra de Dios, o el que está, lo podríamos traducir de una forma más libre, el que está cubierto con la sombra de Dios. Es decir, como que Dios ¿cómo se diría? Lo metió adentro de la zel, de la sombra. Ya al meterle el espíritu, el ruach, para que él haga todos esos trabajos, para que Dios se haga visible en su templo, en su santuario, dice el texto muy lindo que es que Dios Betzalel significa el que está cubierto, el que está en la sombra de Dios. Pero mira cómo se habla de la Virgen María. Ave María. Lucas capítulo 1, versículo 35. María, Lucas capítulo 1, versículo 35. Cuando el ángel Gabriel le va a anunciar a María que ella ha sido elegida para ser la madre del Mesías. Y María le pregunta al ángel, ¿y eso cómo va a ser? Porque yo no he estado con ningún varón. ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo nunca he estado con ningún varón? ¿Ya? Y el ángel Gabriel le va a decir a María, vamos a leer Lucas 1:35, que dice, ¿qué le responde el ángel a María? Bueno, aquí dice el Espíritu Santo, pero usted nos enseñó que se dice Espíritu Santo, no él. No, él, sí, es Espíritu Santo. Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo descenderá sobre ti como una nube. Ah, mira, qué interesante esa traducción. Hay otra traducción por ahí. Sí, dice diferente, como una sombra. Como una sombra, dice por allá. ¿Qué traducción tienen por allá? Como una sombra. Como una nube. Como una nube. Otra traducción. Es decir, a María el Espíritu de Dios también la va como una ¿qué? Como una sombra. Así como Zalla. ¿Y por qué María la van a cubrir como una sombra? Porque María va a ser posible que en ella se haga visible ¿quién? El Hijo de Dios que viene a vivir entre nosotros. Como una nube, dice tu traducción, ¿ya? Una sombra. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que hace Ruach en María? Vuélveme a leer ese pedacito. Dice, el ángel le dice, Espíritu de Dios. Espíritu Santo,
Espíritu Santo vendrá sobre vendrá sobre El ti. poder de Dios Altísimo descansará. El poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Como una nube. La traducción de esa última parte no está buena, ¿ya? Porque sí es cierto, o sea, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te va a A cubrir. cubrir como una sombra, es decir, te va a... Aquí dice que descansará sobre ti. Así es que lo dice la Biblia. Sí, mejor. Sí, sí, pero es porque Lucas está recordando lo que le pasó a mi amigo Betzalel, ¿ya? Es decir, que es Rúa el que va a hacer que lo cubre con una sombra para él, con su trabajo Betzalel, ¿cómo se dice eso? Hay alguien que trabaja con las manos, un artesano, como es él, hace posible que el santuario de Dios se manifieste en ese santuario. Y con María también el Rúa va a cubrirla como una sombra, porque María va a hacer posible que el Hijo de Dios lo podamos ver, viene visiblemente por la parte de María. Mira qué interesante este Rúa. Y ya aclaramos, ¿es material o espiritual? Material. Entonces es espiritual porque Dios la cubre con una sombra. Pero una sombra, las sombras, ¿son materiales o espirituales? No, para mí. Son materiales. Porque si Dios lo está haciendo, cubrirlo con una sombra. Si ven los pobres en el lío en que se metieron, o sea, es invisible, sabemos que existe, pero cubre, hace, mueve, o sea, los pobres quedaban así como, ¿cómo explicamos esto? Ay, llámalo Rúas y salgamos del problema, porque no hay más para dónde pegar. Se ponen Exacto. Cosas, Y mira lo que dice el profeta Isaías, porque esa es otra parte. Dios también envía el Rúa a un grupo de personas. Quería preguntar algo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Decir María, Madre de Dios o María, Madre de Jesús? Las dos son correctas. Las dos son correctas, porque si creemos que Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad, y María es la madre de Jesús, que Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad. ¿Ya? Cuando él dice Es padre, como decir, mi mamá es la madre del padre José David. O dice, ella es la mamá de José David. Bueno, la misma perra, pero revolcada. Sigue siendo mi mamá, sigue siendo yo y sigue siendo mi mamá. ¿Ya? Exacto. Sí, mi mamá está ahí siempre mirando, pero ella sabe que mi mamá y mi mamá, si me digan padre o reverendo o doctor sí, yo tengo doctorado. Sí, sí, yo soy doctor. Él es doctor. Isaías 61, vamos a buscar Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Isa. 61 del 1 al 3. Señores de la pantalla, si ven el tablero en rojo y verde, no es porque sea Navidad ni nada de eso, es que ya se me acabaron los colores de los plumones y no tengo más. el Espíritu del ¿Para qué lado? Señor Yahvé está sobre mí, Oh, ok. porque Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con buenas noticias para los humildes, para sanar los corazones heridos, Ujú. para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios. Perfecto. Dejemos maravilloso. Imagínate. Lo que va a hacer Dios con los profetas es decir, no nos hagamos tarugos, como dice mi amiga la Chimoltrufe. En este mundo hay dos rúas. El rúa que ya vimos con Gálatas, que es lo que produce amor, paz, alegría, humildad, etcétera, etcétera. Y hay otro rúa que produce lo opuesto. Y que tristemente los humanos, por conveniencia y por propio egoísmo,
deciden llenarse del ruah opuesto. Y en vez de traer armonía, en vez de traer paz, en vez de traer eso, lo que terminan trayendo es destrucción, guerra, conflictos, intereses egoístas. Es lo que a mí me convenga, no lo que a ti te conviene. ¿Ya? Y lo seguimos viendo todavía hoy en día. Entonces, ¿qué van a hacer los profetas? Los profetas no son magos. La gente cree que los profetas en la Biblia son gente que tiene una bola de cristal, ya, y empiezan a ver lo que va a pasar en el futuro y te dicen, Tauro, esta semana ten cuidado porque la luna está de esta forma y tú como eres Tauro, cuidado con lo que te puede pasar por ahí. Pececito. Exacto. Piscis, esta semana cuidado porque tu colita ya no está. Eso no son los profetas. Los profetas no veían el futuro. Los profetas son los que cuando Dios les daba el ruah a ellos, empezaban a ver al mundo no con el ruah malo, sino como Dios quiere ver al mundo. Así que ellos eran los que como que, pongámoslo así, como que se ponían los lentes de Dios, porque Dios se los daba, el ruah, los lentes de Dios decían, ay, pero esto se ve muy distinto a como, ¿sí me entienden? Como que, ay, qué feo se ve el mundo. Pero cuando se ponen los lentes de Dios dice, oye, esto debería de verse así, como hace la gente en el TikTok que se ponen filtros. ¿No han visto eso? Que la gente, en las fotos que salen en Instagram y todo eso, se pone una cantidad de filtros que tú no los reconoces ni en persona. ¿Ya? Así decían los profetas, Dios me da el ruah, y es como que Dios me está poniendo unos lentes para mirar el mundo a como se debería de ver si tenemos el ruah de Dios. Exacto, pero si me quito los lentes, ahí es el profeta el que dice, anuncio, es decir, te muestro lo que es capaz el mundo de ser con el ruah de Dios, pero denuncio que la realidad que estoy viendo sin los lentes es totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere en este mundo. Y no es porque Dios mandó el ruah malo, es porque nosotros declaramos y buscamos un ruah malo en vez del ruah que da vida, amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es la misión de un profeta? Anunciar y denunciar. No mirar el futuro, sino que decir, lo que estamos viviendo el día de hoy, si me pongo el ruah, es decir, con los lentes de Dios, el mundo se ve diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el mundo se ve diferente a lo que ruah nos muestra que es lo que tiene que ser este mundo. ¿Sí me entiende la misión del profeta? Y las profecías que salen actualmente de las vírgenes que están... A eso les creo el 0.00000.0. La Virgen, Punto. Cero. cuando aparece, solamente dice, le doy gracias por haber venido a mí, y Dios quiere que rece mucho, que rece mucho, que rece mucho, que ore, Sí. y más nada. Y por eso la iglesia es muy prudente con eso de las apariciones y todo eso, porque es que o pueden llevar a un fanatismo que no es cierto, o pueden llevar a la gente a tener más miedo de la vida que alabar y dar gracias a Dios por las cosas que Dios da. Porque, no, les cuento el chisme. Desde jovencito a mí me tienen esperando los 3 días de oscuridad. Oh, sí, siempre tengo esa conversación. Que porque la Virgen había dicho no sé en dónde que iban a haber 3 días de oscuridad y que las únicas velas que podían iluminar eran velas que eran bendecidas por un sacerdote. Y de cera. Y que sabía que era bendecida porque ¿cómo se llama? La mechita de la vela, cuando la enciendes, se divide en 3 partes como la Trinidad. Y yo aquí voy como un idiota, ¿ya? Con mi velita para que el cura me la bendijera, porque ya vienen los 3 días de oscuridad, porque llega a pasar al 2000, ¿ya? Y eso era cuando el mundo se va a acabar. Sigo esperando. Desde que yo
estaba en Cuba. Y seguir esperando. Desde que decían que venía el año 60. Ya se está El acabando. mundo se iba a acabar ahí en el año 60. No, y se acuerdan que se acabó el mundo como en el 2012 también. Sí, Que porque el calendario maya y que no sé qué otra cosa rara. Y aquí estamos. Y aquí seguimos. Así que Ruach no es mirar el futuro, a ver, adivinar qué es lo que viene, sino que Dios nos da esos lentes para mirar el mundo y decir, oye, ¿por qué el mundo no se ve como lo que se tiene que ver? ¿No les ha tocado a ustedes cuando les toca ir donde el oculista o el oftalmólogo? ¿Ya? Que lo ponen a usted con una máquina y le dicen, ¿cómo ve mejor? ¿El 1 o el 2? ¿No les ha tocado eso? 1 o 2. Y usted dice, el 2. Ah, bueno. Y vuelve y te pone otro lente y te dice, 1 o 2. ¿No les ha tocado? Eso es Ruach para los profetas. Nos están calibrando el lente para poder ver el mundo como Dios quiere que veamos el mundo. Y poder denunciar que, oye, qué ciegos que estamos. Ya no vemos ni por la familia. Ya eso, todo se ve distorsionado. Todos, hay que volver a cuadrar los lentes, el Ruach de Dios que venga. Pero una cosa interesante. Ellos hablaban de ese Ruach. La traducción más bonita es penetrante, ¿ya? Pero cuando vemos la palabra en hebreo que habla de penetrar, suena como una acción sexual, porque está penetrando, ¿ya? Pero no es eso lo que están imaginándose ellos, sino que ellos decían que el espíritu como que tenía Ruach, como que tiene una fuerza en sí mismo, lo que es el Ruach, que cuando te llega a ti el Ruach, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Te penetra? Pero sí, es decir, Porque no es que te penetra cada célula y cada pedazo de tu vida, de tu cuerpo. pero ellos No puede decirse. llenar, penetrar, pero es que yo lo voy a decir a lo paisa, a lo colombiano. Te daba un cimbronazo. Ahí. ¿Cómo podemos decir? Un huacatazo. Pero, o sea, yo no puedo utilizar esa traducción en la Biblia. El Espíritu me dio un No. Dime una palabra para eso. Un patatún. Un patatún. Una sirimba. ¿Ustedes no se han electrocutado alguna vez en su vida? ¿Qué se siente cuando se electrocuta? Horroroso. Sí, es corrientazo. Esa gente en otra iglesia que caen ahí redondos. Eso ya es más show que otra cosa. Eso es show. Sí. No, de verdad que yo soy muy escéptico, ¿ya? Un corrientazo, bueno, sí, porque es energía, ¿ya? Pero te dice que es como que ¿no has visto que hay gente como que le sale algo en un momento que tú no imaginas? Y dice, oye, yo no sé de dónde saqué fuerzas, Le bajó el santo. pero como que me bajó el santo. Ya, no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo estaba viendo que esa persona y venía el carro a atropellar y yo me lancé, no sé por qué, y no sé de dónde saqué fuerzas y arranqué a esa persona. O sea, como que El ángel de la guarda Que mataron a ti. eso es ¿cómo lo? Empujón. Empujón, Un aventón, como dicen los mexicanos. Dice, con jueces, dice lo mismo, con jueces habla sobre, en capítulo 14 creo que es con Sansón, Sí. y a Sansón dice que ¿qué traducción tienen ustedes por ahí con Sansón? 14:6. Le invadió. Lo invadió, mira qué traducción tan bonita. Sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito. Mira, aquí lo traduce como lo invadió, lo traducen allá como Entonces el Espíritu del Señor se apoderó, es decir, a la punto que él pudo despedazar a un león como uno despedaza a un cabrito. O sea, ¿qué le hizo? Lo convulsionó. convulsionar, ¿será una buena traducción? apoderó el Espíritu. Pero apoderarlo
como un cimbronazo, como un... O sea, es que de verdad cuando uno dice apoderar, como que le pierde fuerza a la acción que está haciendo el espíritu. Porque, ay, me apoderó, estoy... Pero, me dio ¿cómo se dirá eso de verdad? ¿Cómo le puede traducir eso? Me arrebató. No es arrebatar, es un... Sí, sí. Inclusive, en el primer libro de Samuel se habla que el rey Saúl también le daban esos cimbronazos, esos decía, sacudidas, decía que el espíritu lo invadía o el espíritu lo sacudía. Y eso sí es muy cierto porque, así como les conté el chisme de que encontraron las 2 columnas de incienso, una con resina de incienso y otras especies y la otra con cannabis, había lo que ellos llamaban escuelas de profetas. ¿Qué es una escuela de profetas? Es decir, un grupo de personas que se unían y entre ellos como que empezaban a criticar la realidad del mundo, de lo que estaba pasando y todo esto para poder ver el mundo con los lentes de Dios. Pero para poder ver el mundo con los lentes de Dios necesitaban el Rúa que les diera su empujón. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Claro, organizaban como como dices tú, como un toque tambor. Organizaban ¿cómo se dirá eso? Como un rito donde ellos con baile, con música y con danza y con no sé cuántas otras cosas empezaban como a entrar en ¿qué? Sí, empezaban ellos a entrar en un trance, ¿ya? Un toque tambor, un bembé, una cosa así, es decir, sí, ellos empezaban a entrar en como los indígenas que estábamos hablando, que con los ritos de ayahuasca y todo esto empezaban a entrar en trance. Y el rey Saúl hacía parte de ese grupito. Y Saúl le daba se apoderaba, sí. Apoderarse sí tiene sentido porque es como que se mete a fuerza, como que lo agarra forzado, como que... O sea, no es suavecito, que ay, qué rico se siente, sino que te... Una invasión. Eso se llama que lo cogió el santo. Agarró. ¿Ya? Agarró. Pero mira, nosotros nos reímos por eso, por la santería y toda cosa, pero acuérdate que la santería es de esa religión yorubas antiguas que también creían en todo esto. Que hay una fuerza y una energía y una cosa que te invade, que se te mete aquí adentro. ¿Ya? Saúl, no Raúl. Bueno, a ti te dan unos cimbronazos, pero no sabemos por qué. Ya, a él le das unos cimbronazos, pero no sabemos de qué cimbronazo le da, ni por qué le dan, y no quiero preguntar. Es que le pusieron Raúl en vez de ponerle Rual. Entonces, ¿cómo es la traducción que tú tienes? ¿Lo apoderaba? Entonces el espíritu del Señor se apoderaba. El espíritu se apoderaba de Saúl. Y caerás en trance. Pero entonces necesito el trance. O sea, se apodera de mí, pero me apodera de una forma que me... ¿Cómo podemos traducir eso? Poseído. Mira que se hablan de posesión, poseído. Claro, y por eso en el castellano clásico lo dejan como un espíritu penetrante, es decir, se te metió para adentro. Jesucristo se apareció a los apóstoles, claro, estaban reunidos, estaba todo cerrado, él penetró. ¿Ves?
Sí, o sea, pero ya sabemos que es penetrante o que apodera, pero que no es que te apodera y te dices, ay, qué fresquito se siente, no, te daba el corrientazo, te daba te agarraba y te hacía... Pero déjame decir una cosa. ¿Cómo? La sirimba, te dio una sirimba. Una sirimba. La Le voy a decir sirimba. una cosa, a lo mejor usted no lo puede creer. Dime. Que yo supe que yo tenía mi carpal toner muy mal. No, porque fui a buscar una foto a Iker Drops y me pegué, el mostrador tiene unos hilitos así como de metal, ¿no? Y cuando me puse así y se soltó una chispa. Las chispas. Pero yo sentí que me agarró de verdad. Y de ahí fui al médico. ¿Ya? Eso, a ti te agarró el rúa. El rúa, ¿no? Ustedes no se han pegado en el codo. ¡Ay, sí! Es un golpe de suegra. Ustedes no han sentido cuando se pegan en el codo lo que uno siente. Pobre suegra, ¿Cómo me explican qué es esa sensación cuando ustedes se pegan en el codo? Oye, ¿por qué le dicen? Yo no sé por qué son suegra. Te quedas así yo, ¡uy! Que lo que dices es todo menos bonito. Ya, cuando... Y aguanta el burro. Dice el profeta Joel, ese rúa no va a ser solo para un poquito, sino para todo el mundo. Vamos a leer Joel capítulo 2. Ay, Dios mío. O sea, que a todos prepárense para el cimbronazo que les va a... Joel 2. Hay unas traducciones que está en el capítulo 3, versículo 1, para que estén pendientes. Viene el Espíritu de Dios. Después de estas cosas derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Ajá, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán en parto. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Ojo, no dice que los viejos tendrán sueño. No, los viejos no sueñan ya. No, no es que los viejos tendrán sueños a dormir, no, dice tendrán sueños, que es muy diferente. No es que los viejos tengan sueño. Siempre tenemos sueños. Sí. Entonces, ¿cómo es? Los viejos tendrán sueños y los jóvenes Sueños también, pero visiones. ¿Qué más dice? los viejos tienen sueños porque están ella. Sí, no. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. ¿Qué más? Ahí llega. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas. Y sangre, fuego y nube de humo en la tierra. Ajá. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día. Perfecto. Es decir, grande y terrible. cuando Dios venga a manifestarse, antes de que Dios llegue a manifestarse total y plenamente, Dios dice, yo voy a derramar, qué bonita traducción, derramar mi rúa. No solamente para un poquito de profetas o para Saúl que le daba a Raúl que le daba su patatú, ¿ya? Sino que dice, voy a derramar mi rúa sobre todo ser humano. Todo ser humano va a sentir esa energía, ¿cómo se diría? Esa fuerza. ¿Qué estamos sintiendo ahora, padre? Bueno, yo sí creo. Ahora que estamos aquí. Bueno, tengo esta duda. A ver. Porque en el Antiguo Testamento, vamos por el Antiguo Testamento, Dios se le manifestaba a los profetas cuando quería advertir las situaciones que tenía, ¿no? Pero bueno, ahora como ya se dio la vuelta y ya le ha puesto todos los dones y las maravillas a los seres humanos en su cabeza,
Ya no existen los profetas. No, sí. ¿Y qué pasa con esta gente que están... Sí existen los Cachita profetas. y con Juaniquito que vio esto y que vio lo otro? ¿Eso no es verdad? No, ¿Es verdad? no. Que tienen visiones de que, ay, yo vi lo que va a pasar en... No, eso no. Eso no. Pero estamos hablando de, por ejemplo, Fátima. No, por eso, igualito. 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 Y por eso la iglesia es tan prudente antes de poder decir que hay una aparición que puede ser válida o considerada, que ayuda al culto de la gente, porque es que hay mucha cosa loca por ahí. Claro. Y es más vale pecar por prudente y no irnos para el Por el precipicio. prudente. Pero si Él le mandó su espíritu para ya estamos en el Nuevo Testamento hace tiempo. Ah, aguanta que ya vamos para allá. Bueno, Ya aguanta. Y en la mezcla esa que dicen que van a hacer la misa con ritos de la antigüedad de los indios y eso, ¿no le dice esa aguachasca, algo así? Una misa con aguayasca, eso no, hasta yo no sé que hayan hecho eso nunca. Dicen que lo hicieron en el Vaticano. No. ¿Y tú crees esas fake news que salen? Eso fue una cosa que hicieron una reunión de la ONU, creo. Entonces había una indita que le decía así a la gente. Sí, no, pero no, o sea, no se dejen engañar por lo que encuentran en TikTok. El espíritu Rúa se le va a dar, ¿quién? A todos. Y a los viejos los van a poner a tener sueños. ¿Y por qué los viejos con sueños? Porque van a dormir. Porque van a dormir. Porque cuando uno entre más años tiene, menos sueños para el futuro tiene uno. Ya sea, es que yo cuando era joven yo pensaba que yo quería tal cosa, yo deseaba ser no sé qué, pero ya con estos años encima, ay, como que Lo que tengo es sueño. lo que tengo es sueños, ya no tengo sueños, ya lo que tengo es... Y por eso dicen, Rúa va a agarrar a los viejos y les va a hacer su... Le vas a zarandear. Todavía puedes soñar de algo que venga, todavía puedes venir algo más para ti. Y los jóvenes que ya dicen, ay no, yo para el futuro no tengo nada planeado, yo quiero ser un influencer. Sacar mi canal de YouTube o mi paginita del OnlyFans, es decir, donde compran flans y todo eso, y dejémoslo ahí. Qué equivocación. Y dice el texto, este Rúa va a agarrar a los jóvenes y los va a poner a tener visión de un futuro, visión de una vida, de que tu vida va a transformar algo, de que tu vida vale la pena para algo, de que no es simplemente así, no, ya, aquí viviendo de mis padres, que la están haciendo ahora, ya, que dicen, no, aquí, y vas a tener una carrera, bueno, no sé, si de pronto, ay, no, es que eso es muy difícil, y yo hago más dinero en YouTube, ya, bueno. En casa de papi y mami. Y si no puedo en casa de papi y mami, en el sótano, en el basement o sea, el Rúa les va a dar visión para que vayan a algo más. Tanto los esclavos como los no esclavos. Es decir, Dios dice, antes de que yo venga, Rúa se le va a derramar a todos. ¿Y quién va a derramar ese Rúa? ¿Quién va a darnos ese Rúa? No en gotica, sino derramado, es decir, en todo entero. Que el cimbronazo sea no solo el codo, sino todo completo. Vamos a leer Isaías 11 del 1 al 5. Y otro estudiante que busque a Juan, el Evangelio de Juan, 1, 32 al 33. Vamos a ver. Isaías 11 del 1 al 5 y otro que busque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32 al 33. ¿Quién nos va a dar ese cimbronazo? ¿Quién nos va a regalar ese Rúa que Dios ha prometido? Isaías 11 del 1 al 5. El príncipe de la paz. A ver, ¿quién es ese? Una rama saldrá del tronco de Jesé. Una ramita saldrá del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. El Rúa de Dios.
¿Y cómo es ese Ruach de Dios? Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. Ah, ustedes han escuchado, de nuevo, ustedes son muy jóvenes, pero ¿se acuerdan en el catecismo de antiguo? Le decían a uno, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7. Léelos, por favor, de nuevo. Ahí está. Sobre él reposará el espíritu de hierro, espíritu de sabiduría e inteligencia. Sabiduría, inteligencia, Espíritu de prudencia, valentía o fortaleza, Ajá. Espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo. conocimiento de Dios y temor de Dios, Y para gobernar según sus preceptos. y justicia. Ahí están las No cosas. juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice. Ah, mira qué interesante eso. Es decir, este que viene va a tener el Ruach de Dios, y es un Ruach que va a recoger lo mejor de lo que los anteriores profetas han experimentado. The best of the best. Lo mejor de lo mejor le va a este Ruach se lo va a dar a este personaje que viene como un retoño de la raíz de Jesé. ¿Y quién era Jesé? Jesé, el papá de David. El papá del rey David. Jesé es el papá del rey David. ¿Y cómo se dice retoño en hebreo? Ustedes que saben hebreo. Netzer. 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 Netzer, retoño. Netzer. Netzer, retoño. Y resulta que vino un personaje de un pueblito llamado Netzeret. Oh. Viene un personaje de un pueblito llamado Netzeret. Nazaret, en castellano. ¿Y qué dice Juan capítulo 1 con ese personaje que viene de Netzeret? Juan capítulo 1, 32 al 33. ¿Qué dice? ¿Cómo? No aparece eso. ¿No? Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gracias. Ah, el que viene de Netzeret, dice el Evangelio de Juan que Juan el Bautista dice, Dios me dijo, al que tú veas que el Ruach baja y reposo se queda, ¿cómo es que dice la traducción tuya? Es el que bautiza con el Espíritu Pero ¿cómo dice? Al que tú veas Aquel con quien veas que el Espíritu Santo, que el Espíritu baja y reposa. es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que el Ruach que viene no solamente va a ser para que le dé un cimbronazo como le daba a estos, sino que se va a quedar, ¿cómo lo diríamos? Pegado a la electricidad. ¿Ya? Va a quedarse sobre él. Exacto, o sea, no es que viene por un rato, le da su cimbronazo y lo deja, Permanecer. sino que, sí, haga de cuenta que baja el Ruach y se queda en él. O sea, que ya el Ruach no anda por ahí volando, sino que ya se queda permanente en este personaje. Exacto. Es decir, este personaje, y lo dice Juan, yo no sabía quién era, hasta que el mismo Dios me dijo, aquel que tú veas, que el Espíritu, que Ruach, desciende y se queda, reposa en él, este es el que los va a bautizar en Ruach.
¿Y qué es bautizarse en Rúa? Acuérdense que la palabra bautizo, que es con Z, ¿cierto? Bautizo significa sumergir. Sumergir. Pero nosotros no sometimos. Sí. O con un poquito de agua por encima o los echamos para adentro. En la vigilia pascual metemos dentro del agua. Sí. Y a los bebés, para no meterlos dentro del agua, le echamos la agüita por encima. Pero a los grandes los metemos dentro del agua. Sí. Sí, yo estaba en un bautizo que en el nombre del Padre Dios, las 3 veces que lo hice. Y para adentro. La primera vez lo metieron hasta la rodillita y era un bebé. Después hasta el hombrito y después para adentro se acabó. Y salió así, pero encantado la vida. Me hizo acordar de ese chiste que el padre estaba bautizando al bebé y lo agarraba de las orejas. Y le dice, le dice a la madrina, padre, pero ¿y por qué lo agarra de la oreja? Y quiere que me queme con el agua. Es decir, ¿qué va a ser el que viene? O sea, no solamente viene Rúa, sino que se queda Rúa en él, es decir, como que queda pegado a la electricidad. Este nos va a sumergir en Rúa, lo que significa que todos nosotros vamos a quedar pegados al Rúa todo el tiempo, desde la puntica del pelo hasta la uña inconada del pie izquierdo. Todo tú, cuando salgas del bautizo, vas a estar chorreando. Esa palabra me encanta, chorrear. Chorreando. Vas a salir mojadito, chorreando Rúa por toda parte. Es decir, que ya tú vas a ser capaz de que este mundo comience de nuevo a transformarse en lo que Dios siempre había querido. Que haya vida, que haya orden, que haya cosas buenas. Que ese Rúa malo desaparezca, pero que comience una nueva creación. Y entonces díganme ustedes, ¿quién es este que viene de Nazaret y que Juan vio que el Rúa se le quedó en él? Blanco es, frito se come y gallina lo pone. Jesús, el de Nazaret. Y terminemos con esto. Jesús dice, todos los pecados se pueden perdonar, excepto uno. El pecado contra el Espíritu Santo. Interesante es. Muy interesante. Todo pecado se perdona, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, que está en Marcos capítulo 3, 28 al 30. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No creer en Dios. El pecado contra el Espíritu Santo, ya que estudiamos todo esto, significa que el Rúa de Dios, que ya nos explicaron que era amor, paz, amabilidad, etcétera, etcétera, nosotros vemos eso como lo malo, lo que hay que evitar. Lo feo es amor, lo malo es la paz, lo que no quieres hacer es humildad. Traducido, que tú ves que Dios está actuando, te está dando un cimbronazo para que aprendas a amar, para que seas humilde, para que traigas paz, y tú digas, ¡ay no! ¿Cómo es que dice uno? Sacúdate de ese espíritu que yo para qué paz, yo para qué amor, yo para qué humildad, yo para qué tal cosa. A mí lo que me interesa es la guerra, la destrucción, el no sé qué. ¿Cuál es el pecado contra el espíritu? Decir que si Dios te dando ese cimbronazo, esa corriente, esa fuerza para que transforme tu vida, para que haya vida, para que haya orden, para que haya amor, para que haya paz, tú digas, no, nada de eso. Yo rechazo todo eso porque eso a mí no me interesa para nada. Yo lo que quiero es la destrucción. No, y aunque no digan que quieren la destrucción, te dicen, no creo en eso, lo están negando. Ya ahí está. Y al negar eso o al no querer eso para ti, cuando a ti mismo te empiece a afectar la destrucción, las cosas malas,
lo que te destruye a ti mismo, ahí sí, como decían en el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Si rechazaste el cimbronazo que es el capaz de transformarte, ahora que te está afectando a ti, ¿para dónde vas a pegar? ¿A dónde vas a coger? ¿Sí me entiende? Ay, Dios de la vida. Te damos la medicina y te la damos en abundancia y tú la rechazas porque prefieres estar enfermo. Así es. Muchacho, entonces ¿para dónde pegamos? Eso es lo que él habla del pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, yo sé lo que me puede transformar y me puede cambiar y me puede dar ese cimbronazo de transformar un mundo malo en algo bueno. Y lo rechazo. Pero cuando me empieza a afectar a mí lo malo, ya digo, no, es que Ruach no es para mí. Ruach, Dios, yo rechacé a Dios y Dios me rechaza completamente. ¿Cómo que Dios te rechaza? Al ya no tener yo Ruach de Dios, ya veo a Dios como un enemigo, como alguien que no quiero hablar, como que, ay no, se han escuchado esas expresiones como en las novelas mexicanas, ay, yo no tengo perdón de Dios. Yo he sido tan mala en esta vida, Enrique José de la Cruz del Monte, que yo no tengo perdón de Dios. Qué malo he sido. ¿No han visto esos dramononones que parecen novela turca? ¿Ya? Ya la quité. No quiero ver ni una más turca. ¿Ya? No tengo perdón de Dios. ¿Qué significa? Yo no creo que Ruach sea capaz de transformarme. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Creer que Dios no es capaz de transformarte. O sea, que el cimbronazo no es capaz de cambiar tu vida. No es no creer en Dios. No. Dios vive tranquilo sin gente que crea en Él. Hay quien dice que no cree en Dios. Yo no creo en nada. Sí. Hasta que se caiga el avión. Hasta que el avión se caiga. Sí. Hasta que le entienda y dice, ¡ay, my God! Ya, no que no. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que yo rechazo hasta la ayuda misma que Dios me da, porque ya considero que Ruach es malo en vez de algo bueno que me puede ayudar a mí. Entonces dice Jesús, no tiene perdón, ¿por qué? Porque ya tú ni crees que hay perdón. No es porque Dios no te quiera perdonar, sino porque es que tú ya consideras que Ruach no es capaz de cambiarte, de transformarte. Como tú no crees que es capaz de cambiarte y transformarte, ¿tú para qué vas a buscar esa ayuda? Ya, como que yo te doy el regalo, pero me dejas con la mano extendida. Y después tú te vas por ahí, ya, hablando chisme. ¡Ay, el padre José David no me da nunca nada! Eso es lo que dice, el único pecado que no tiene perdón es el que va en contra del Espíritu. Porque considero que el Espíritu de Dios, el Ruach, es malo. Y en vez de transformarme a mí, tampoco me transforma. Entonces cuando me afecta a mí el mal, tampoco busco la medicina porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Porque bueno, desde en tiempos atrás le decían, Dios te va a castigar. Ya tú estás sentenciado. Ah, sí. Ay, en mi pueblo decían, Dios no castiga ni con palo ni con remo. Pero da duro. Pero bueno, te enseñan. Y para aprender a veces los papás tienen que dar. Pero, ¿qué es lo que enseña? ¿Cuáles los profetas? Te ponen unos lentes, ya como cuando uno va donde el oculista dice, ¿el 1 o el 2? Para tú poder ver el mundo y decir, oye, pero ¿por qué la realidad se ve diferente? Y ahora, no es solamente un grupito, sino todo el mundo, desde los viejos hasta los jóvenes, que sentamos ese corrientazo de decir, este mundo puede cambiar. Y tú y yo tenemos ese Ruach que nos impulsa, nos empuja a que cambiemos esto. Y se puede. ¿Por qué? Porque el que quedó conectado a ese cimbronazo para siempre, nos metió, nos sumergió en ese Ruach. Mira qué bonito. No voy a ir a la clase como siempre. ¿Ya? Padre, yo considero la vida, los 10 mandamientos que es disciplina y el libre albedrío, los tomo
Para mí esa es la esencia de la Biblia. Y aún así, Dios te manda ruas para que siempre digas, aunque tú tengas libre albedrío, yo te estoy empujando para que siempre escojas lo mejor. No te impone, pero te mando el cimbronazo para que tú digas, oye, mejor me voy por aquí, que por aquí me está yendo mejor. ¿Ya? Porque eso es lo que Dios quiere. No quiere que se pierda nadie, sino que todo el mundo se transforme. ¿En qué? En vida, en fuerza, en transformación, Piensa que en mire, los todo. 10 mandamientos los sacaron de la escuela. Los sacaron Ojo, del gobierno. ya hablamos de los 10 mandamientos en otra clase. Claro, la clase fue ¿De qué 10 mandamientos me estás hablando? No, pero ¿Ve? Feliz noche a todos, que estén muy bien, gracias. Bye, bye, bye. Chao, chao, nos vemos.